lo que quiero un poco es hablar de los grandes desafíos de América Latina, grandes desafíos en el contexto global. A nadie se le escapa, aunque la atalaya uruguaya para mirar al conjunto de la región es bastante particular y con una serie de ventajas específicas sobre el resto del vecindario, pero a nadie se le escapa que todavía hay presentes una serie de problemas, algunos marcados por los efectos de la pandemia, teniendo presente que América Latina fue probablemente la región del planeta más golpeada por el COVID-19. Y más golpeada por el COVID-19 desde distintos puntos de vista. Primero, en el número de víctimas, contando bien el número de afectados, como sobre todo el número de muertos. El número de muertos en América Latina es muy superior al porcentaje de la población sobre el total mundial. Y estos efectos tienen que ver con cuestiones sociales, con cuestiones económicas, con cuestiones educativas, cuestiones sanitarias, con la reconfiguración de las cadenas globales de valor y de abastecimiento, y con problemas educativos. América Latina fue la región del mundo también donde el cierre de las escuelas fue más prolongado. Por supuesto que aquí hay variedades regionales muy amplias, pero en líneas generales el coste que ese cierre escolar tendrá para las generaciones futuras, sobre todo en lo que se refiere a la formación del capital humano, va a ser sumamente alto. También hay otros problemas que surgen de una cuestión más actual, podríamos decir, como es la invasión rusa de Ucrania y sus efectos colaterales. Comenzando por un aumento de la inflación que se registró prácticamente en todo el mundo, por desabastecimiento de alimentos, teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, que Ucrania es una de las principales zonas productoras de granos del planeta, y también por la falta de fertilizantes. Pero hay otros problemas que también son vigentes, o que están vigentes, que tienen que ver más con cuestiones internas de la propia dinámica latinoamericana, como temas de corrupción, de inseguridad y narcotráfico y crimen organizado, como problemas políticos, y aquí podemos englobar distintas cuestiones como la polarización, el populismo, el voto de castigo a los oficialismos, las protestas sociales, la desafección con la democracia, la gobernabilidad. También problemas económicos como la falta de crecimiento, con todas las implicaciones que esto tiene. Y llegados a este punto, a la hora de hablar de la falta de crecimiento, obviamente uno se tiene que referir a la necesidad de afrontar por parte de los distintos países diversas reformas estructurales que permitan precisamente retomar la senda del crecimiento económico y retomar la senda de la estabilidad. Pero, como se ve a lo largo de la región, afrontar estas reformas estructurales no es sencillo. Todo el mundo prácticamente proclama la necesidad de afrontarlas, pero a la hora de implementarlas es imposible alcanzar los consensos políticos y sociales necesarios para avanzar en esa senda. Y a estos desafíos, a estos problemas de la región, hay que añadir una serie de problemas geopolíticos, comenzando por la inserción de América Latina en el mundo globalizado en el que nos movemos,
mundo globalizado que obviamente en el último año o en los últimos años, comenzando ya con la pandemia, está sufriendo una serie de reveses y retrocesos, pero que todavía sigue siendo un mundo sumamente globalizado. La relación con las grandes potencias y otros jugadores internacionales. Se habla mucho de el equilibrio entre Estados Unidos y China, un poco replicando el modelo europeo, el planteamiento europeo de autonomía estratégica. Pero también hay otras cuestiones de ámbito estrictamente regional. Es decir, cómo se relaciona la región entre sí. Y aquí quizás deberíamos comenzar a hablar de la fragmentación que existe en la región, una fragmentación que impide alcanzar los más mínimos consensos en cualquier punto de la agenda internacional y regional, y que lleva a que el proceso de integración regional esté prácticamente congelado. No hay cooperación intergubernamental, o prácticamente esta es mínima, y esto se vio claramente, por ejemplo, durante la pandemia. Algunos problemas son exclusivamente latinoamericanos y otros, como los avances sobre la democracia liberal, eso que se ha dado en llamar el iliberalismo, son compartidos con otras regiones del planeta. Por eso es importante, desde esta perspectiva, tener una visión comparada. El enfoque comparativo siempre es positivo, siempre es bueno, siempre es recomendable, pero en este caso todavía más. ¿Por qué? Porque si nos centramos pura y exclusivamente en lo que ocurre en América Latina, podemos terminar distorsionando nuestra visión, nuestro diagnóstico, nuestras propuestas de soluciones para lo que ocurre en la región. Recientemente en el Instituto Elcano hemos terminado un informe que se llama ¿Por qué importa América Latina?, que está disponible en la web del Instituto, que tiene el principal objetivo de llamar la atención básicamente de la Unión Europea sobre la necesidad de potenciar la relación birregional. Este ejercicio está vinculado obviamente a la presidencia semestral rotatoria de España del Consejo de la Unión Europea y también estrechamente vinculado con la cumbre UE-CELAC que se celebrará lunes y martes de la semana próxima. Y uno de los objetivos, más allá del objetivo general del informe, es de alguna manera, a partir de los datos, centrarnos en el enfoque, o más que en el enfoque, en el relato predominante, en la narrativa predominante sobre América Latina. Una narrativa que tiene muchos puntos en común entre la que se plantea dentro de la región y la que existe fuera de la región. Y este relato se asienta básicamente sobre tres grandes prejuicios existentes sobre América Latina. El primero, América Latina es un desastre político. El segundo, América Latina es un fracaso económico. Y el tercero, América Latina y de alguna manera, la Unión Europea y de alguna manera también Estados Unidos han abandonado América Latina y ese vacío ha sido ocupado por China, que se está convirtiendo en el actor hegemónico en la región.
No se trata de construir un contrarrelato, una nueva narrativa más rosa, más meliflua, que contraste o que cuestione esa visión o ese relato más monolítico, más férreo sobre la región, sino de, como decía antes, a partir de los datos, intentar situar las cosas en su real dimensión. Y quizás una de las principales conclusiones del informe, o por lo menos a mí me parece sumamente relevante, es que América Latina es la única región del mundo emergente que aspira a alcanzar los niveles de renta de las economías más desarrolladas desde la democracia y no desde una situación donde el autoritarismo es el sistema político vigente. Y esto es una cuestión no menor, porque tiene una serie de derivadas que afectan a las otras cuestiones que planteamos al comienzo. Veamos esto de la política. Entonces, América Latina es un fracaso político. Obviamente que aquí cuestiones como las que mencionaba antes, como la polarización, el populismo, las protestas sociales, la desafección con la democracia, tienen un efecto o de alguna manera justifican este relato. Pero claro, si uno mira más allá de América Latina, ve que los problemas latinoamericanos no son exclusivamente latinoamericanos. Es más, yo diría que una gran mayoría de latinoamericanos, concretamente el 67% según el Latino Barómetro, sigue pensando más allá de esa desafección, de ese sentimiento de desafección con la democracia, de que la democracia, pese a sus problemas, sigue siendo el mejor sistema político existente. Pero también, si a los latinoamericanos les preguntan dónde se sitúan, cómo se autoperciben en relación con el espectro político ideológico, el 68% se sitúa en el centro. Centro-izquierda, centro-derecha, pero en el centro. Esto implica entonces que hay una fuerte corriente de opinión que, más allá de esa polarización, más allá de esas movilizaciones, apuesta por la estabilidad. Y que en realidad esa situación actual tiene más de coyuntural que de estructural. Y en la medida en que el mundo recupere la situación o la senda de crecimiento que tenía en el pasado y que América Latina recupere algunas de las tendencias presentes en otros momentos, estos problemas se van a minorar. De hecho, si uno compara lo que ocurre con otras regiones del mundo emergente, en lo que respecta a respeto a los derechos humanos o a respeto por las reglas de juego democráticas, América Latina está a la cabeza del mundo emergente. Y si excluimos de la ecuación a las tres dictaduras regionales, Cuba, Nicaragua y Venezuela, el predominio latinoamericano en estas cuestiones es mayor. Se suele hablar con frecuencia de que estamos en este momento frente a un nuevo giro a la izquierda en América Latina, de que hay una nueva marea rosa u ola rosa. Pero en realidad, y esto está muy relacionado con lo que planteaba antes, lo que existe es un fuerte voto de castigo a los oficialismos, una sensación de hastío por parte de la ciudadanía
de que los gobiernos son incapaces de resolver sus problemas, de atender a sus necesidades. Y esto es así a tal punto que de las últimas 16 elecciones presidenciales celebradas en América Latina, solo en 2 se impusieron los oficialismos. Estas 2 fueron, en primer lugar, Nicaragua, donde debido a la utilización de medidas no democráticas, el régimen del matrimonio Ortega Murillo, porque el régimen dictatorial sandinista o neosomocista, como querramos denominarlo, tiene un fuerte componente matrimonial, lo cual habla del peso de las instituciones. La institución del matrimonio tiene mucho que ver con la democracia, como todo el mundo sabe. Pues bien, durante la última elección presidencial en Nicaragua, todos los candidatos de la oposición, salvo aquella oposición bendecida por el régimen, o bien terminaron presos o bien terminaron en el exilio. Y así, claro, ganar una elección es relativamente sencillo. El otro caso de victoria electoral de un partido en el gobierno ocurrió recientemente en el vecino Paraguay, donde, gracias a la potente maquinaria clientelar del Partido Colorado, este se pudo imponer en la elección. Tengan presente que en un país de 10 millones de habitantes aproximadamente, el Partido Colorado tiene 1.600.000 afiliados, lo cual es una cifra pequeña que habla de la gran estructura clientelar territorial del partido. Desde la perspectiva económica, se pone el acento en el relato predominante en la importancia y en la presencia de las crisis, de la inflación, de la falta de crecimiento, de cuán extendida está la pobreza y la extrema pobreza, o el fuerte impacto de la desigualdad, y se insiste de forma permanente en algo que es verdad, y es que América Latina es la región más desigual del planeta. Pero aquí obviamente no se tiene en cuenta los avances que en los últimos 10, 15 años hicieron los países latinoamericanos para reducir la pobreza y la desigualdad, más allá de que en el último año o desde la pandemia haya habido algunos retrocesos en la materia. Pero lo que nos encontramos es que gracias a una serie de reformas realizadas oportunamente, el sistema financiero de la mayor parte de los países latinoamericanos goza de buena salud y es extremadamente sólido, que la independencia del Banco Central garantiza que esto ocurra. Y hay un ejemplo que me gusta resaltar, dada la volatilidad de la situación política de ese país, que es el caso de Perú. Perú tiene un sistema político endemoniado. En Perú existe una gran fragmentación partidaria. En Perú no sabemos si se producen autogolpes o golpes del imperialismo, que es como de alguna manera López Obrador ha definido lo ocurrido con Pedro Castillo. Pero lo cierto es que más allá de las turbulencias políticas de Perú, que son muchas, un país donde prácticamente todos, o quizá deberíamos quitar el prácticamente, donde prácticamente todos los expresidentes o están presos o en el exilio, y aquí evidentemente planea toda una cuestión de corrupción y de cargos de corrupción,
pues por un lado va la inestabilidad política y por el otro lado va la estabilidad económica, la estabilidad macroeconómica. Con una estabilidad, por ejemplo, del tipo de cambio envidiable y con un control también de la inflación bastante importante. Y esto en buena medida se debe precisamente a la gestión que hace el gobernador del Banco Central y a la independencia del Banco Central. Y algo similar ocurre en relación con la inflación. Por supuesto que para hablar de estabilidad en el tema de inflación en América Latina hay que sacar de la ecuación irremediablemente a Venezuela y Argentina, que son campeones mundiales en la materia. Y queda el tema de las crisis. Uno habla de economía latinoamericana y rápidamente emerge la idea de alguna crisis de balanza de pagos, de alguna crisis cambiaria, de alguna crisis de cualquier tipo. Y es verdad, a tal punto que entre 1974 y 2003, una de cada 3 crisis internacionales se originaba en América Latina. Una de cada 3. Desde 2003 a la fecha, solo una de cada 6 crisis se origina en América Latina. Es decir, América Latina, de ser un actor protagónico, de ser el galán de la película, se ha convertido en un actor de reparto, en un actor secundario. Y finalmente tenemos el tema del abandono de la Unión Europea y de Estados Unidos en relación a China. Todos los días podemos leer en la prensa, leer análisis, leer cualquier tipo de información, de noticias que nos hablan del desembarco chino en América Latina. Un desembarco que va desde lo cultural a lo militar, desde lo comercial a lo financiero, desde la construcción de infraestructuras a la construcción de bases militares, y así podríamos seguir. Y aparentemente estamos frente o estaríamos frente a un hecho imparable, irreversible. Y estas conclusiones pues están incidiendo en la forma en que muchos gobiernos y empresas están comenzando a tomar decisiones. Y tomar decisiones partiendo de esa premisa, es decir, de que la presencia china en América Latina es algo imparable, que es un vendaval que se va a llevar absolutamente todo por delante. Y es verdad que China está presente en América Latina. ¿Cómo no va a estar presente en América Latina si está presente en Asia, en África, en Europa, en Estados Unidos? ¿Cómo no va a estar presente en América Latina? Y esa presencia en América Latina es consecuencia también de su expansión global, que a su vez responde al fuerte crecimiento de China en los últimos 25-30 años, lo que le ha permitido convertirse en una de las 2 grandes superpotencias internacionales. Pero en el caso específico de América Latina, lo que vemos es que la presencia china es menor al crecimiento chino de los últimos años, o sea que en términos relativos no es tan importante, pero con esto no quiero de alguna manera minimizar la presencia china, pero sí quiero apuntar a que si bien China es el principal socio comercial de la mayor parte de los países, sobre todo sudamericanos, el caso de México y América Central, que están más vinculados a Estados Unidos, es algo diferente. Pero en este caso, lo que vemos es cómo esa presencia china se concentra básicamente en el comercio. Y que si analizamos otras variables económicas, como por ejemplo el tema de las inversiones,
la distancia en América Central y México respecto a Estados Unidos, o en América del Sur respecto a la inversión europea, a la Unión Europea, es abismal. Y esto ocurre no solo desde la perspectiva del stock, es decir, del stock acumulado durante mucho tiempo, sino también de los flujos más recientes, de los flujos de los últimos años. Y algo similar se puede decir de la situación financiera, de los préstamos chinos. Permanentemente se habla de los préstamos chinos, de las facilidades que tienen las empresas chinas por su vinculación con el Estado y la forma estratégica en que China piensa su expansión en América Latina y en el mundo, del respaldo de ese Estado, pues de el predominio de los préstamos chinos sobre los préstamos de otras instancias, comenzando por las instancias multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, o los bancos de desarrollo regionales, sea el BID, sea la CAF. Y aquí también la distancia respecto a Europa y Estados Unidos es importante. Pero si miramos a otros aspectos, como pueden ser las relaciones militares o las relaciones humanas, hay una gran diferencia entre China o la presencia china y la presencia de Estados Unidos y de Europa. En el caso de las relaciones militares, expresadas básicamente a partir de la venta de armas, México y América Central se abastecen de Estados Unidos, mientras que América del Sur se abastece sobre todo de la Unión Europea. ¿Y qué decir de lo que suponen los flujos migratorios? ¿Dónde van los latinoamericanos cuando emigran? ¿Van a China? 3. ¿Van a Estados Unidos o van a la Unión Europea? ¿Dónde van los turistas latinoamericanos? ¿Van a China? Poquitos. Sí, cuando uno pasea por la Gran Muralla no se encuentra demasiados latinoamericanos, aunque evidentemente los hay. Otra cosa es en New York, en Miami. Bueno, muchos van a ver a Messi, pero esa es otra historia, o van a ir a ver a Messi. En Miami, en New York, o en París, Madrid o Roma. Por no mencionar algo que es importante y que está muy vinculado con todos ustedes, que es el de los estudios de posgrado. ¿A dónde van los estudiantes universitarios latinoamericanos que quieren hacer doctorados, que quieren hacer maestrías? Y eso que las becas chinas para estudiar en China son cada vez más numerosas y más ventajosas. Pero, salvo casos muy concretos, si uno puede elegir o tiene que elegir, la decisión es relativamente obvia. Entonces, si a esto le sumamos otra cosa, y es no tanto que China es el principal socio comercial de la región, sino que aquí habría que introducir una pregunta importante, y es, bueno, ¿qué compra China a América Latina? Y China lo que compra de América Latina es básicamente productos manufacturados, productos, materias primas. Productos con un nivel de transformación relativamente bajo. En Uruguay están muy orgullosos de exportar carne a China con líneas de trazabilidad muy claras y que esto ha permitido aumentar las exportaciones cárnicas a China. Pero eso desde la perspectiva de afrontar un proceso de industrialización supone muy poco. Es verdad, se ha incorporado
un adelanto tecnológico a la carne, sobre todo en el empaquetado, pero poco más en este campo concreto. Ahora bien, lo poco que exporta América Latina, sobre todo América del Sur, de manufacturas, de productos más elaborados, con una mayor dosis de valor agregado, con los productos más sofisticados, se venden a la Unión Europea y a Estados Unidos. Es decir que si América del Sur de alguna forma quiere dejar de lado o quiere comenzar a dejar de lado este proceso de reprimarización en la cual estamos inmersos y que es necesario dada la situación de postración de las economías latinoamericanas y que sería ingenuo plantear, bueno, vamos a olvidarnos de las materias primas porque no es el caso. Pero si quiere pensar en retomar de alguna manera la industrialización o un crecimiento basado en el sector industrial y de servicios, no va a tener más remedio que mirar a la vieja Europa. Y en relación con China surge un problema del que habíamos hablado al comienzo, que es el tema desde la perspectiva latinoamericana, pero también desde la perspectiva de otros países del mundo, de cómo posicionarse frente a China. Y sobre todo de cómo posicionarse en relación con el enfrentamiento cada vez más duro entre China y Estados Unidos. Y aquí, cada vez que uno pregunta a algún gobierno de la región sobre el tema, pues se habla o se mira a la Unión Europea y a ese concepto de autonomía estratégica. Un concepto que se acuña durante la era de Trump, teniendo presente ese intento de Trump de acabar con la OTAN y de acabar, de alguna manera, con la relación preferencial transatlántica entre Estados Unidos y la Unión Europea. Pero si la Unión Europea puede hablar de autonomía estratégica, se debe básicamente a que el grado de organización y de institucionalidad de los 27 es el que es, y que no es en absoluto comparable con el de América Latina. A mí comparar la integración europea con la latinoamericana no me gusta en absoluto, entre otras cuestiones porque provoca melancolía y esto nunca es bueno. Pero más allá de esto, lo cierto es que China se enfrenta a América Latina desde la perspectiva bilateral. Es cierto que existe una cumbre UE-CELAC, pero China-CELAC, pero esta cumbre China-CELAC no sirve para absolutamente nada. Son puros fuegos artificiales, pura retórica que se celebran cada tanto para que el presidente Xi Jinping se haga la foto con todos los presidentes latinoamericanos y que los presidentes latinoamericanos estén encantados de ser recibidos por la hospitalidad china. Pero poco más. Luego la relación, el grueso de la relación donde se juega es en el nivel bilateral. Y salvo Brasil, que entre otras cuestiones es parte de los BRIC, pues salvo Brasil, el resto de los países latinoamericanos, bueno, México de alguna manera, pero frente a China está en una situación de gran debilidad y su capacidad de negociación es mínima. Hay un caso interesante en estos días que tiene que ver con la decisión que tiene que tomar el gobierno italiano de prorrogar o no su adhesión a el proyecto de la Franja y la Ruta.
Italia firmó hace 5 años la adhesión a la Franja y la Ruta, que vence ahora. Entonces, ¿prorroga o no prorroga? Y aquí el gobierno de Meloni está frente a una alternativa bastante complicada. Si prorroga, se va a tener que enfrentar con la gran presión de Estados Unidos, pero también con la gran presión de Bruselas. Si no prorroga, se va a tener que enfrentar a las presiones chinas. Entonces, haga lo que haga, va a estar en una situación complicada. Hablábamos también de la fragmentación existente en América Latina y de la imposibilidad de alcanzar los más mínimos consensos en cualquier tema de la agenda regional e internacional. Hay falta de posiciones comunes, hay falta de coordinación intergubernamental, hay falta de cooperación. Y esto, por ejemplo, lo vimos durante la pandemia. Durante la pandemia, cada país latinoamericano hizo la guerra por su cuenta y fue imposible en temas sensibles y centrales como el de la vacuna llegar a posiciones comunes, bien para negociar con los países productores o con los laboratorios productores, bien para crear un fondo que permitiera adquirir vacunas en cantidades considerables, bien fuera para coordinar ensayos de los laboratorios, muchos de los cuales se hicieron en diversos países latinoamericanos, o bien sea para aprobar la validez de las nuevas vacunas, no a un nivel nacional, sino a un nivel regional. Pero de esto no hubo absolutamente nada, y no hubo absolutamente nada precisamente por la debilidad de esa integración regional que está francamente en crisis. Si uno mira a lo que ocurría en la primera década del siglo XXI, de repente empezaron a aparecer instancias de integración regional o subregional como hongos, ¿no? Sí. Aparecía el ALBA, aparecía UNASUR, aparecía la CELAC, que había después también la Alianza del Pacífico, así emergían distintos proyectos de integración, cada cual con sus propias características. Y hoy, de todo eso, lo único que queda es la CELAC. El resto o está muerto en combate o está en una situación zombie. Pero, y aún así la CELAC, con una escasa capacidad de incidir no ya a nivel global, es decir, organizando cumbres como con China o con la Unión Europea, sino a un nivel que permita a los latinoamericanos comenzar a solucionar sus propios problemas. Si uno repasa, por ejemplo, la declaración final de la última cumbre de la CELAC celebrada en Buenos Aires, pues se echa a llorar. Y se echa a llorar porque es pura retórica. Está bien que en las cumbres de esta naturaleza muchas cosas concretas no se alcanzan, pero que la única instancia existente en este momento a nivel regional sea incapaz de impulsar no una serie de medidas, sino una sola medida concreta en beneficio del conjunto de la región, pues es complicado. Y todo esto ocurre en un contexto de cambios importantes en la escena geopolítica internacional, de cambios importantes que han llevado, de alguna manera, a reconfigurar las cadenas globales de valor y de abastecimiento, y la emergencia de algunos fenómenos como el del nearshoring o friendshoring,
que de lo que está hablando es de preguntarse cómo va a afectar toda esta transformación del mundo global a la inserción de América Latina en el mundo. Por ejemplo, una de las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania fue el encuentro mantenido en su día por los presidentes Putin y Xi Jinping, donde Xi Jinping habló de lo importante que eran para China las relaciones con Rusia. Recordando la canción, uno podría decir amigos para siempre. Ahora sí, de esta potenciación de la relación entre China y Rusia, lo que está claro es que solo puede haber un ganador, y que ese ganador va a ser China. Es decir, que si esa relación entre China y Rusia se intensifica, la subordinación de la economía rusa, de Rusia en general a China, va a aumentar. Y si la subordinación de la economía rusa a China aumenta, esto puede tener consecuencias muy graves para América Latina. ¿Por qué? Porque Rusia se va a convertir, si esto ocurre, en el gran abastecedor de energía, de algunos minerales, de alimentos a China. Y si esto ocurre, va a ser en detrimento de la relación comercial que hoy tiene América Latina con China. Y es aquí donde emerge la cumbre UE-CELAC de la semana próxima. Una cumbre UE-CELAC que se celebra después de 8 años de interrupción prácticamente en la relación birregional a una escala intergubernamental. La última cumbre se celebró en Bruselas en 2015, la de 2017 en El Salvador no se pudo celebrar. Entre otras cuestiones, esto ocurrió debido a la crisis venezolana, es decir, a las diferencias existentes entre América Latina y Europa a la hora de valorar las crisis venezolanas y sobre todo a la exigencia europea de incluir la vulneración de los derechos humanos en la declaración final, algo a lo cual buena parte de los países latinoamericanos se negaban. Y en esta ocasión, probablemente, obtener grandes resultados de la declaración final va a ser sumamente complicado, entre otras cuestiones porque uno de los países encargados, desde la perspectiva de la CELAC, de redactar la propuesta de declaración final y negociarlo con la Unión Europea, es Cuba. Teniendo en cuenta que Cuba es uno de los países latinoamericanos que es un gran apoyo, un gran aliado de Rusia en su enfrentamiento con Ucrania, más allá de que Cuba se abstenga en las votaciones de condena a Rusia en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y esto es algo que se observa a nivel general en buena parte de los países latinoamericanos. Si uno analiza las votaciones en la Asamblea General, en el Consejo de Derechos Humanos o en otras instancias supranacionales, lo que se encuentra es que mayoritariamente sí, los países latinoamericanos condenan
a Rusia, a la vulneración de la soberanía ucraniana y condenan también eso que torticeramente Putin denomina como operación militar especial para desnazificar Ucrania. En realidad lo primero que habría que desnazificar es al Kremlin, pero bueno, esta es otra historia diferente. Pero más allá de las votaciones, uno lo que ve es, primero, ningún país latinoamericano, también es verdad que ningún país del llamado sur global, apoya las sanciones económicas contra Rusia. Sanciones impulsadas por Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN. Segundo, ningún país latinoamericano que tenga armas de origen ruso está dispuesto a vender ese armamento a Ucrania. El argumento es: no queremos seguir impulsando la guerra. Tenemos que hablar de paz. Claro, hay un pequeño detalle, baladí quizás, que aquí hay un claro agresor, que es Rusia, y un claro agredido, que es Ucrania, más allá de que el presidente Lula, con la clarividencia que lo acompaña en las semanas, meses, pues haya dicho que la responsabilidad de Putin es igual a la responsabilidad de Zelensky. Y que hay que entender, claro, hay que entender los temores de Rusia a verse rodeado por la OTAN, una OTAN sumamente agresiva, cuando en realidad el principal benefactor de la OTAN ha sido Putin. Gracias a Putin y a la invasión de Ucrania, dos países tradicionalmente neutrales como Finlandia y Suecia, cuya población se negaba sistemáticamente a incorporarse a la OTAN, de repente le vieron las orejas al lobo, como se dice coloquialmente, y decidieron, bueno, dejémonos de neutralidad, aquí lo que necesitamos es alguien que nos protege, para eso está la OTAN. Pero bueno, lo cierto es que en América Latina encontramos tres países claramente alineados con Rusia: Cuba, Nicaragua y Venezuela, el trío de sospechosos habituales. Hay otros países que más abiertamente, menos abiertamente, como Bolivia, inclusive México, Brasil, terminan respaldando a Rusia. Y en el caso de Brasil no hay que olvidar la pertenencia de Brasil a los BRICS. Y esto no es una cuestión de Lula. Recordemos que poco antes de la invasión, dos presidentes de perfiles tan distintos, inclusive enfrentados entre sí, como Bolsonaro y Alberto Fernández, los dos visitaron Moscú e hicieron una visita de pleitesía a Putin. Por eso las posiciones de Brasil con Bolsonaro y de Brasil con Lula respecto al conflicto son relativamente similares, no hay grandes diferencias. Y claro, el tema de Ucrania, pues ya complica la relación con Europa, la va a seguir complicando. Quizás habría que preguntarse, bueno, ¿y por qué América Latina tiene esta postura respecto a la guerra? Y yo creo que aquí priman dos cuestiones importantes. Por un lado, el hecho de considerar el conflicto como algo lejano, algo que no nos incumbe, no nos afecta directamente. Aquí hay una cierta diferencia entre la posición de los gobiernos y las opiniones públicas. Las opiniones públicas son mucho más favorables a la solidaridad con Ucrania. Pero desde la perspectiva de los gobiernos, este es un problema
distante. Es un problema distinto, no nos afecta directamente. Y en segundo lugar está el tema de el fuerte antinorteamericanismo presente en la mentalidad latinoamericana. Y esto no es patrimonio de la izquierda, sino que es algo compartido por la izquierda, la derecha, por absolutamente todos los estratos sociales de la sociedad latinoamericana. Le pregunte uno a quien le pregunte, el predominio de ese sentimiento antinorteamericano, en el cual un oriental como Rodó jugó un papel importante tras la crisis de 1898 y la guerra de Cuba, pero ese sentimiento evidentemente influye. Y para concluir, y volviendo a la cumbre US-LAC, yo creo que en la cumbre van a aparecer dos cuestiones que son importantes y que podrían tener gran trascendencia en relación con los desafíos que afronta América Latina, que son, por un lado, la transición verde, la transformación de la matriz energética y la potenciación de las energías renovables, desarrollo de la energía solar, eólica, hidrógeno verde, etc. Y también la transición digital. Son dos grandes retos que América Latina tiene por delante, pero en este caso, como en prácticamente todos, si no hay, y hablábamos antes de las reformas, si no hay amplios consensos sociales y políticos, y aquí la responsabilidad de las élites, y cuando hablo de élites me refiero a todo tipo de élites, las élites políticas, las élites económicas, las élites sindicales, las élites académicas, culturales, etcétera, etcétera, todas las élites. Si no hay un compromiso de las élites, esto es bastante complicado, por no decir imposible, de sacar adelante. Gracias.